Eh, vean, ahorita en este ratito que nos queda, pues, la verdad no, para trabajar, ¿verdad? O sea, quiero que veamos este problema de este gráfico y que lo discutamos sí, bastante a fondo. Eh, sí, porque siento que en esta parte todavía hay algunas deficiencias. Eh, a ver, entonces, Profe, hay un compañero que está ingresando. sí, eso es lo que... Y no, ya supuestamente ya aquí tengo todos. Entonces, vean, este es el 232. Dice que la figura 238 es una gráfica de la aceleración de una locomotora de juguete que se mueve en el eje X. Dibuje las gráficas de su velocidad. Ahorita nada más vea, y bueno, para efectos de la tarea, nada más hagan la gráfica de velocidad, nada más. Eh, la coordenada X en función del tiempo, digamos que ahorita no. Entonces dice que X igual 0 y la velocidad inicial igual 0 cuando t igual 0. Entonces, digamos, de este gráfico aquí, o sea, un gráfico que es, dice una representación, ¿verdad? En la forma en que se relacionan, en este caso, ¿verdad? Dos variables. Entonces, yo tengo aquí esta variable, ¿verdad? Que sería la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Puchica. Sí, yo tengo aquí la aceleración. Sobre el eje Y. Sí. Y acá tengo el tiempo. Entonces, por ejemplo, bueno, por ejemplo, aquí en los primeros 5 segundos, quedó como, por ejemplo, aquí, de acuerdo a ese gráfico, ¿qué nos dice cuál es el comportamiento de la aceleración aquí? De 0 a 5 segundos, ¿cómo se comporta la aceleración? De acuerdo al gráfico, ¿qué es lo que dice? No cambia. No cambia, o sea, es 2 es 2 metros entre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es todo. Sí. Entonces, por ejemplo, vean, esto es la representación de una aceleración constante. O sea, una aceleración constante simplemente, y usted dice, bueno, si me muevo a aceleración constante, entonces, por ejemplo, aquí está en 2 metros por segundo y no va a cambiar. O sea, es una línea ahí continua en 2 metros por, ahí, 2 metros por segundo. Sí. Entonces ahora dice que dibuje la gráfica de su velocidad y coordenada, bueno, la coordenada X, dejémoslo así, de momento, en función del tiempo. Entonces dice, si X es igual a 0 y Vx es igual a 0, cuando t igual a 0. Entonces aquí, ustedes lo que tienen que hacer es, vean, cada pedacillo de estos, porque vean que aquí viene 2 metros entre segundo al cuadrado, pero ven que aquí hay como un cambio abrupto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, todos estos que están aquí. Por ejemplo, este intervalo aquí, cambió la aceleración, ¿verdad? Y aquí también cambió. Sí. Y aquí Sí. también volvió a cambiar. A veces me quedó muy raro. Y aquí también volvió a cambiar. Sí. Ay, volvió a fallar. Vamos a ver.
aquí, ahí usted me entiende. Y después por aquí, ¿verdad? Sí, digamos, ustedes como que podrían partir la gráfica en todos estos segmentos, ¿sí? Donde ustedes vean un cambio, o sea, aquí como unas discontinuidades, ¿verdad? Aquí como que hay unos cambios aquí abruptos, porque vea que, por ejemplo, ya dice, 2, aquí lleva una aceleración de 2 metros en razón del cuadrado, y aquí la aceleración en 5 segundos, a los 5 segundos cayó abruptamente a 0, ¿verdad? Y después más bien cayó a -2, ¿sí? Estamos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es como agarrar cada uno de estos segmentos que están aquí, cada uno de ellos, esta línea que está aquí, por ejemplo, por ejemplo aquí, ¿verdad? Este segmento que está aquí, ustedes tienen que traducirlo, digamos, eh, al correspondiente en un gráfico velocidad en función de tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es uso de esta ecuación. Tenemos que decir que V es igual a V0, ¿sí? O V inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si sustituyamos ahí valores, por ejemplo, el V cuando tengo 0 segundos, ¿cuánto valdría? 0. Si vale 0, ¿verdad? Ahora, la velocidad cuando han transcurrido 5 segundos, ¿cuánto vale? 2. Ah, velocidad. ¿De acuerdo a esa 2. ecuación? ¿Y ustedes qué tendrían que hacer? 2, que es la aceleración, multiplicado por 5, ¿sí? Son, ¿cuánto es eso? Si ven aquí como lo que estoy sustituyendo, 15. 2 por 5 son 10. Pero después el 5 ahí. Pasa al otro lado. Ah, No, no, me estoy adelantando un toque ahí ya. No me hagas. ah. No, pero sí estamos de acuerdo con eso. O sea, yo lo que hice aquí nada más se fue como cambiar valores en esta ecuación. Aquí dice que el V sub 0 es 0. Sí, entonces nada más es aquí. Es como ir cambiando en esa ecuación. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda con eso? ¿Estamos bien? V Sí, sub 0 siempre es 0 a menos de que lo indiquen, ¿verdad? sí, a menos, si no le indican, sí es 0. Estamos. Vean, entonces vean, yo voy a hacer aquí, ahí hice unos gráficos en Excel. Yo voy a dibujar como el gráfico en, considerando, digamos, este pedacillo de acá y este de aquí. Ya lo que sigue para allá, pues lo podemos discutir ahorita, pero les va a corresponder a ustedes. Entonces vean, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, en este caso, sí, yo nada más evalúe aquí en 0 y evalúe aquí en 5, ¿sí? Entonces, digamos, después ustedes lo que van a hacer es como en vez de un gráfico de aceleración contra el tiempo, si ustedes lo que quieren es un gráfico de velocidad contra el tiempo. Entonces, bueno, aquí yo lo que hice fue, a ver, ya se yo hice un gráfico. Aquí está.
Entonces dice lo siguiente. Dice, en un gráfico de aceleración en función del tiempo, una aceleración constante de, por ejemplo, 2 metros entre segundo al cuadrado, se representa como una línea recta horizontal. Sí, estamos de acuerdo. O sea, ustedes ven el gráfico y ustedes dicen, si están representando una aceleración de 2 metros entre segundo, y simplemente ustedes buscan el punto en 2, ¿sí? Y pasan una línea horizontal. Sí, si es constante, eso no va a cambiar. Una aceleración constante, por ejemplo, 2 metros entre segundo al cuadrado, se representa como una línea recta horizontal, pero dicha aceleración, al traducirla, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, es como un paralelismo, ¿verdad? En una gráfica de velocidad en función del tiempo, la ecuación de la velocidad es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad se representa con una recta con una determinada inclinación. Entonces vean, yo lo que hicimos hace un rato fue lo siguiente, o sea, yo nada más solamente evaluamos en 0, ¿sí? Y evaluamos en 5. Entonces obtuvimos estos valores, 0 y 10, ¿sí? Yo aquí lo que hice fue que evalué en diferentes puntos, ¿sí? Vamos, yo agarré esta ecuación de acá. Bueno, aquí quitamos el v sub 0 porque es 0. Entonces, evaluamos aquí en diferentes tiempos, ¿sí? De aquí, yo la evalué en 0,5, en 0,8, en 1,3, 1,5 segundos, 2 segundos, 4,5 segundos y 5 segundos. Entonces, ven que obtengo esta gráfica, ¿sí? Entonces, veanlo así. Una representación de aceleración constante en el tiempo, cuando yo la llevo a un gráfico de velocidad versus tiempo, va a tener este aspecto, una línea recta con una determinada inclinación. No puede, digamos, no puede ser una línea curva, digamos, que sube y No, baje. no, porque la aceleración es constante. Ok, O sea, ahorita, digamos, yo no me quiero meter todavía como con curvas. De momento nada más quiero trabajar aceleración constante y velocidad lineal, la velocidad como cambio lineal, nada más. Por eso les dije que en la parte B déjenla por ahí. Ya, hasta que vean funciones y todo eso, entonces sí ya vemos gráficos ya de esa naturaleza. De momento nada más trabajemos, sí, constante y lineal, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí se ok. entiende que esta aceleración, vean aquí, o sea, vean, esto es una tabla, ¿verdad? Y igual, bueno, esto se está grabando. Si ustedes quieren ir a corroborarlo por ustedes mismos, ustedes lo pueden hacer. O sea, aquí simplemente yo lo que digo es la velocidad es aceleración por tiempo, porque este es 0. Y nada más agarro estos datos aquí y voy haciendo los cálculos. Y después, ¿qué es lo que yo hago? Este es el eje de la velocidad, ¿sí? Y entonces lo que hago es que voy ubicando los puntos. Entonces, por ejemplo, vean que este punto de aquí, por ejemplo, en este punto de aquí es 4,5 en el tiempo, corresponde a una velocidad de 9, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es como un grafiquillo y van colocando los pares ordenados y después solo pasan una línea recta. Igual, digamos, esto simplemente lo estoy haciendo como para, digamos, explicarles que una aceleración constante implica un cambio lineal en la velocidad. O sea, que la velocidad varía linealmente. Pero para efectos de la tarea, y ustedes simplemente podrían, o sea, ustedes podrían nada más decir, no, yo voy a evaluar aquí en 0 y aquí en 5. Y entonces ustedes lo que harían nada más es como, o sea, como decir aquí, entonces evalúan en 0 y evalúan en 5. Nada más. Y de ahí pasan una línea recta. Fin de la historia. Se acabó. ¿Sí? Ahora, vean que aquí lo que pasa es lo siguiente. Digamos, aquí, vean que la aceleración
viene, ¿verdad? En 2, ¿sí? Viene en 2. Y después, en 5 segundos, como que cae, ¿verdad? Bruscamente, ¿sí? Entonces, la representación de velocidad versus tiempo sería algo como así. Tenemos que interpretar eso. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo al gráfico de aceleración y, y tiempo. Vean, ustedes aquí lo que están, o lo que se está experimentando, es que, vean, ustedes aquí se mueven con una aceleración de 2 metros entre el segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en 5 segundos su velocidad pasa de 0 metros entre segundo a 10 metros entre segundo, ¿sí? Pero vean que a los 5 segundos la aceleración se vuelve 0, ¿sí? ¿Qué implica que la aceleración se vuelve 0? Pregunta. No es una La pregunta velocidad, retórica. ¿Ah? la velocidad sigue sigue con la misma velocidad. Exactamente. O sea, si usted va a 10 metros entre segundo y deja de acelerar, entonces lo que quiere decir es que usted va a mantener una velocidad de 10 metros entre segundo. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese comportamiento, eh, ese comportamiento reflejado en esa gráfica que está aquí, sí, simplemente vean que yo me voy a mantener aquí en 10 metros entre segundo, por el tiempo que la aceleración sea cero. ¿Sí? Estamos. Ok. ¿Preguntas? De mi parte estoy bien, gracias, profe. Ok. Ahora vean, cuando ustedes siguen analizando, digamos, el gráfico, entonces vean, aquí, ustedes lo que igual, ¿verdad? Bueno, ustedes dicen, ah, no, aquí la aceleración es cero, entonces de los 5 a los 15 segundos, sí, se va a mantener una línea recta sobre el eje, o sea, va en 10 metros por segundo. Ahora, vean que aquí, cuando yo llego a los 15 segundos, la aceleración más bien baja a menos 2 metros entre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Una aceleración negativa es una desaceleración, entonces más bien está como frenando. Entonces quiere decir que su velocidad está disminuyendo. ¿Sí? Entonces luego vuelve a la velocidad normal, profe. Digamos, ustedes lo que hacen es como evaluar, pero aquí tienen que tener cuidado porque no usen 15 y 25, porque si no se les va a hacer un desbarajuste. Aquí sería como decir el 0 y aquí 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? 20 metros entre segundo. Vamos a ver. Voy a rayar aquí un toquecillo porque no. Aquí, ¿verdad? Usando los garabatos. Entonces ustedes tienen algo como así. Voy a poner, no sabe, más bien tiene que poner el cero como más abajo. Vamos a hacerlo así, aquí así. Voy a ponerlo aquí. Sí, ahí, usando de los garabatos, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen es algo como así. Viene aquí la velocidad, ¿verdad? Y va subiendo, ¿sí? Después, ¿qué hace? Se mantiene aquí constante, ¿sí? Después ustedes tienen una desaceleración. Entonces, vean, hagamos algo. Evalúen. Tienen que evaluar esto. Ustedes dicen entonces, V va a ser igual a 10 metros entre segundo menos 2
por menos 2 segundos, menos 2 metros entre segundo al cuadrado, por multiplicado por ¿cuánto? Ya que estamos en un rango como estamos entre 0 y 10, ¿verdad? Bueno, si ustedes evalúan en 0, les va a quedar que la velocidad es 10 metros entre segundo al cuadrado, pero si ustedes evalúan en 1, ya empieza como a ir bajando la velocidad, o sea, la velocidad empieza como a bajar, ¿sí? Entonces, en el gráfico, ustedes lo que empiezan a ver es que la velocidad empieza a bajar, ¿sí? Entonces, a los 5 segundos, ¿cuánto vale a los 5 segundos la velocidad? 10. No, porque acuérdense que tiene que ir restándole los 10 de la velocidad. O sea, ya aquí la velocidad inicial sí es diferente de 0. Porque acuérdense que vamos como por pedacitos, ¿verdad? Entonces aquí ya ustedes inician con una velocidad inicial de 10. Lo que pasa es que no van a evaluar de 15 a 25, porque si no, o sea, no se les dibuja en el gráfico. Ustedes agarran como ese pedacillo ya aparte, ahí ustedes tienen 10 segundos, es un lapso de 10 segundos. Entonces, en esos 10 segundos, digamos, aquí inicialmente ustedes tienen una velocidad de 10, pero el tiempo para ese pedacillo en específico va a ser 0. Cuando transcurren 5 segundos, entonces ustedes dicen, ok, 10 metros entre segundo menos 2 metros entre segundo al cuadrado por 5 segundos, entonces va a quedar 10 menos 10 es 0. Entonces, ustedes lo que van a ver es que la velocidad empieza a bajar y empieza a bajar y empieza a bajar, llega a 0. Ustedes siguen evaluando aquí en la ecuación y va a bajar más, va a bajar más y va a bajar más. Digamos que va a llegar como ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, Después vean que la gráfica que hace otra vez vuelve a 0. Entonces, si vuelve a 0, ¿qué es lo que está pasando? Mantiene una aceleración constante. No, que si la aceleración vuelve a 0 es que no hay aceleración. Entonces ustedes mantienen la misma velocidad. En este caso, la van a mantener aquí así. ¿Sí? Y después vean que vuelve como a subir. Me parece, sí. Sí, vuelve a subir. ¿Sube a qué? Sí, a 2, ¿verdad? Otra vez. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Sí.